En Blas tenemos todo lo que buscas. Mesa para 5 personas, 4 cámaras 4K, fondo croma, operación técnica incluida. Vos traes la idea, nosotros ponemos la magia. Stream Blas, tu espacio, tu voz, tu estilo. Mientras entrenás, cocinás o viajás, dale play a Stream Blas en Spotify. Los programas que te gustan, donde y cuando quieras. Sumate a Blas y hacé streaming. Es tu momento de salir al aire, crear, divertirte y mostrar lo que haces. Todo con calidad profesional. Stream Blas, donde tus ideas cobran vida. Hola querida audiencia, que estamos nuevamente con ustedes como todas las semanas, desde hace 4 años, ininterrumpidamente, aquí, a la hora señalada, por esta estupenda emisora que es Radio Blas, o como llaman ahora en esta modernidad tecnológica, Stream Blas. Como ustedes saben, tenemos varios canales de comunicación que es habitual, la emisora los va transmitiendo. Pueden ver el programa en vivo o luego a través de YouTube, Facebook, en fin, otras no sé cómo se llama todo eso, pero ustedes pueden ver el programa. Ustedes ponen Stream Blas a la hora señalada y pueden escuchar lo que decimos, coincidir o no, pero al menos aquí tenemos este espacio de reflexión, sobre todo porque la emisora jamás nos impuso ningún tipo de restricción. Y eso nos permite valorar el don de la palabra, ese don que tiene solamente la especie humana en este planeta. Y es la palabra el contenido del diálogo. El diálogo es indispensable para entendernos, entre las personas, las comunidades, los líderes de las naciones especialmente. Aunque a veces no da buen resultado, siempre es conveniente el camino del diálogo, como nos enseñara nuestro querido y siempre recordado Papa Francisco: tender puentes de entendimiento, avanzar hacia una cultura del encuentro. Y de eso se trata este programa, de contribuir en ese sentido. Hoy, como de costumbre, está Cristian Taborda como columnista especial de este programa, y también tenemos un invitado especial muy reconocido, que está aquí a mi izquierda, ustedes lo verán a la derecha de la pantalla, que él mismo se va a presentar. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias. Bueno, César Biondini, vecino de Mataderos, como siempre digo, papá de Franco y de Milena, esposo de Belén, hijo de Alejandro y Alicia, y bueno, ahora secretario general del Frente Patriota Federal en el orden nacional y presidente del Frente Patriota Federal en la capital federal. Muy bien. Y sobre todo, nacionalista. Muy bien, bienvenido, porque tenemos esa coincidencia ideológica, pero sobre todo una coincidencia del corazón. 100%. Porque uno dice nacionalista y la gente muchas veces se asusta rememorando los nacionalismos que hubo en Europa y otras regiones del planeta en su momento, que eran de un carácter, diría yo, muy excluyentes. Por el contrario, lo nuestro, y lo he hablado con Alejandro muchas veces, porque eso me olvidé de comentarte. Tenemos además otro amigo, Alejandro, en común con tu padre. Ajá. Y bueno, y conversamos bastante sobre la situación del mundo y específicamente de la Argentina. Y al decir nacionalismo, queremos transmitir ese sentimiento por la patria. Conceptos que en cierta manera se han desdibujado un poco con estas nuevas intervenciones de ideas extranjerizantes, en fin, que todo el mundo conoce lo que hoy en día ocurre por el tema de las comunicaciones, que hasta un chico
tiene acceso y en cierta manera es un modo de adoctrinamiento encubierto y desdibujan lo que es nuestra propia identidad, que es nuestra historia y nuestras tradiciones. De manera que decir nacionalismo hoy en día debe ser un orgullo. Sin dudas. De esa manera vamos a tratar hoy de transmitirle a nuestra audiencia algunos conceptos también. Así es, un gusto estar con los dos, un grato encuentro acá con Alejandro, que siempre tiene análisis certeros y objetivos. Quizás en algunas cosas por ahí que son menores haya disidencias o no estemos de acuerdo, pero me parece que en lo general y en el núcleo de lo que hace al patriotismo, al nacionalismo, claramente estamos en una unidad de concepción. Por eso quería arrancar preguntándote, Alejandro, ya que Eduardo dio el pie, ¿qué es para vos o qué significa hoy el nacionalismo en un momento donde en el mundo emergen muchas fuerzas patriotas disímiles, ¿no?, con distintas características, pero donde está claro que se pone la defensa del interés nacional por sobre todas las demás cuestiones, algo que en Argentina no ocurre hace tiempo? Sí, es muy interesante. Mirá, creo que hay un devenir histórico. La Argentina, nosotros siempre decimos que tuvo 3 grandes estados. El estado fundador, que es el estado, digamos, de la conciencia, la soberanía nacional, la soberanía patria, que fue el estado de San Martín, que sin duda fue el primer despertar. Después estuvo el estado justamente de la independencia económica, que lo asegura don Juan Manuel de Rosas. Pasan muchas décadas, casi un siglo, hasta que emerge un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, que fue el GOU, que trajo justamente el reverdecimiento del nacionalismo, un nacionalismo que había quedado sepultado después de la batalla de Caseros, que había tomado diferentes formas. Uno podría encontrar alguna forma de nacionalismo, obviamente, en Roca en algunas decisiones, en Irigoyen en otras, pero faltaba ese nacionalismo puro que trae actualizado el GOU y que se encarna definitivamente a través del liderazgo de Perón. Ahora en el siglo XXI, que esto lo hemos hablado muchas veces, Cristian, entendemos que lo que llega es la hora de este cuarto estado del cual nosotros hablamos, que es un estado de conciencia de patria, que es el estado del nacionalismo. Nosotros como Argentina, nos hemos dejado a veces definir por etiquetas extranjeras, es decir, por ideologías como el marxismo, el liberalismo, en definitiva la socialdemocracia, etcétera, ideologías que no tienen que ver con el ser nacional, sino que son ideologías que de alguna forma hicieron algunos aportes puntuales, porque no es que uno es combativo al 100%, hay que tomar algunas cosas o algunas críticas válidas, pero no tenían el molde nacional. Ahora con la conciencia de patria, cuando hablamos de nacionalismo en el siglo XXI, no solamente es una conciencia de argentinidad, sino también es una conciencia ante el mundo, porque como bien decís vos, este es el siglo donde se enfrenta más descarnadamente la fuerza o el derecho de la fuerza, que como decía Perón, es el derecho de las bestias, y los nacionalismos, es decir, las potencias que quieren globalizar, que quieren dominarnos, que quieren ser los hegemones regionales, como era antes de la Segunda Guerra Mundial inclusive, o este renacimiento, esta conciencia de patria que la Argentina necesariamente tiene que adoptar, porque si no, lo que nos va a terminar sucediendo es que nos van a arrasar. La supervivencia de la Argentina, a nuestro entender, hoy por hoy está en entredicho. Tenés en el poder a una figura evidentemente como Milei, que dejó 14 días sin flamear la bandera argentina en Plaza de Mayo. Eso es un mensaje simbólico, eso es decir, plaza rendida, eso es decir, no tenemos conciencia de patria. Bueno, eso es el nacionalismo hoy, y rescato un poco lo que decía unos minutos atrás Eduardo, del tema de la ausencia, digamos, de que el nacionalismo no es ni una cuestión europeísta, insisto, que no nos definamos por etiquetas extranjeras. El nacionalismo se construyó bajo diferentes corrientes. Inclusive a veces cuando hablamos de los mapuches, mira lo que te voy a decir, hay que ser conscientes que sí, son un pueblo que vino de otros lados, pero que en la batalla de Caseros, el cacique Cafulcurá, que fue el abuelo de el glorioso y santo patrio Seferino Namuncurá, el cacique envió tropas para ayudarlo a Rosas, porque él tenía un acuerdo con Rosas. Ese acuerdo que se cumplió y que justamente el padre de Seferino, Manuel, decía: ¿cómo extrañamos los tiempos donde estaba como gran cacique Rosas y ahora tenemos estos tiempos donde nos arrasan?
En realidad, la primera campaña del desierto, la que realmente llevó la patria y la Patagonia, fue la campaña de Rosas. Sin dudas, la de Roca tuvo otro mensaje, pero también tuvo otra forma. Exterminó. El nacionalismo no extermina, el nacionalismo incluye de la mejor forma. Por supuesto y con esto quiero ser claro, no todo es lo mismo, ni todo es cualquier cosa. Hoy somos una nación independiente, tenemos fronteras bien marcadas y hay que respetarlas. Entonces, de la misma forma que le pedimos respeto a los de afuera, nosotros también pedimos respeto a los de adentro, en ese sentido. Y acá, el compañero que está fuera del aire me acerca lo que evidentemente es el mensaje más claro. Esto ya lo hablaba Perón, el modelo argentino. El modelo argentino para el proyecto nacional, que sin dudas condensa un mensaje y que tenemos que, con esto cierro, actualizarlo, porque en este siglo XXI no solamente tenemos el desafío como nación, sino hasta como especie. Porque fíjate vos que la discusión que está viniendo es el mundo de las inteligencias artificiales, la computación cuántica, y cómo el ser humano se planta frente a sus propias creaciones. Que ojo, las semillas de verdad, como decían los padres de la Iglesia, también están en el modelo argentino. Aunque Perón no haya podido prever eso, sí nos deja semillas para poder dilucidar cuando él dice que somos una doctrina cristiana y humanista. Efectivamente. Estupendo la forma del mensaje, porque a veces el contenido es muy importante, pero no es menos importante la forma en que se transmite, y lo has hecho estupendo. Bueno, porque gracias. uno debe pensar, esto lo aprendí porque me hacen la crítica a mí, entonces dice, vos muchas veces expresas cosas que a veces la gente no las comprende, porque bueno, le falta información o formación en ese sentido, y me hacen alguna pregunta un poco más con cierta liviandad. En cambio, en tu caso, fue directo para que la gente lo entienda clarísimo. Bueno, gracias. Clarísimo. Intento. Y fíjate que rescatás aquello que es muy importante, desde luego la figura máxima de San Martín. Ahora, tras de aquella primera etapa, sin duda alguna, Juan Manuel de Rosas ha sido la figura que estructuró lo que es la Argentina. Sin dudas. Y la Patagonia la tenemos por aquella primer campaña del desierto, que no fue una campaña de exterminio, sino por el contrario, de integración. Aquellos pueblos que estaban ya asentados antes de la colonización fueron integrados a la sociedad, Exacto. Fueron integrados al trabajo existente en aquel momento. Y fíjate que los caciques de tribus importantes como las que mencionabas, precisamente envían sus tropas y batallan a la par de Rosas, por la patria, no por sus intereses, sino porque además sabían que lo que estaba enfrente tenía propósitos espurios que no eran en procura de la construcción de la nación. Entonces, eso es muy importante y se distingue de la campaña del general Roca precisamente porque quizás puede hacerse, si bien hay que tener en cuenta que si no hubiese sido de esa manera, quizás el país hoy tendría otras fronteras, pero la campaña del desierto de Roca no fue lo exitosa en cuanto al modo de llevarla adelante de lo que había sido la campaña de Rosas. No obstante eso, así como Rosas lo hizo con corrección, a mi modo de verlo, respecto de lo que luego ocurrió con el general Roca, en tu caso la expresión del mensaje ha sido clara como la de Rosas, más que la de Roca. Entonces es muy importante, porque esto hace que la gente reflexione sobre la base de conceptos claros. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Bueno, tratemos de ir por la senda correcta. ¿Cuál es? La de procurar defender nuestros intereses y respetar y hacer valer nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, que está conformada así por un grupo de inmigración muy importante, pero hoy argentino. Aquí los dos tenemos apellidos italianos, sin duda, de aquel origen. Sin embargo, somos argentinos. Sin duda. Y nosotros peleamos por nuestras tradiciones argentinas, no las italianas. Aunque tenemos mucho en cuanto a las formas y la cultura que se ha traído, pero no difiere, sino que integra a lo que es el origen de nuestra nación. Por eso me parece importante, y rescato dos cosas de la que mencionó, además de la gran síntesis que hizo César, la cuestión de la defensa de las fronteras, la defensa de las fronteras y de la fe.
Porque lo que está en juego en este siglo es, primero, la nacionalidad, por eso la defensa de las fronteras, entendiendo como la defensa de la argentinidad y de los argentinos primero. Y después la cuestión de la fe, porque esto no es una batalla cultural como se quieren plantear, sino que es una guerra espiritual. César lo planteó claramente sobre la tecnología. Y lo que está en juego es la esencia de la raza humana versus el transhumanismo y todo lo que atrás conlleva. Entonces, esto quizás a veces se queda de lado, durante las últimas décadas quedó marginado porque no hubo una defensa de la argentinidad ni de las fronteras, mucho menos de la fe católica, que hoy es claramente atacada de diversos lugares, de distintos frentes, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ir a ese tema también, que me parece importante, pero en relación a lo que decía Eduardo de tu elocuencia, he destacado mucho tu participación en el debate cuando fueron las elecciones. Fue un debate duro. Ha sido de lo más claro que hubo en esa instancia. Te agradezco. Y en base a eso te quería preguntar, ¿cómo analizás, cómo caracterizás hoy al gobierno de Milei y qué análisis haces post elecciones de lo que viene ocurriendo en la Argentina? Bueno, mira, para mí lo de Milei no es un gobierno, yo vengo diciendo que es una gerencia de ocupación, es decir, tiene las formas de un gobierno, pero no es un gobierno. De hecho, es patético y lamentable ver que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, visita diariamente Casa Rosada y se maneja básicamente como un virrey de hecho. Milei, como él mismo ha dicho, él habita un cuarto de herramientas en la Quinta de Olivos, visitando a sus perros fantasmas, lo cual evidentemente dice mucho también de él y de su forma mental. Lo que él está intentando hacer todo el tiempo no es gobernar para Argentina, sino es tratar de mostrarse como una figura hacia el exterior, es decir, en su carencia, digamos, o en sus inseguridades. Él todo el tiempo está intentando mostrar hacia afuera como yo soy un gran líder, yo soy fuerte. ¿Vieron cómo se caracteriza con esas caricaturas donde se pone como superhéroe? Bueno, dime de qué alardeas, te diré de qué careces. En el caso de Milei es perfecto. Lamentablemente es una gerencia de ocupación que evidentemente ha hecho una cantidad de medidas económicas que en realidad ocultó la basura debajo de la alfombra. Vos ves la macro y decís, la economía parece estable, no está bien, está estable. Ves abajo y decís, la economía se está desangrando, se aniquiló el poder adquisitivo de los salarios, los jubilados ganan una mínima de indigencia, ya no es de pobreza, tenés la educación en su peor momento, la ciencia y tecnología han desaparecido del mapa argentino. Evidentemente el tema de salud es un tema gravísimo, es una cuestión que ya es trágica. Mi esposa es médica y es docente en la UBA y bueno, lamentablemente te puede contar de primera mano las dos falencias a nivel estructural. Lo más terrible es este intento permanente de borrar esa conciencia nacional, ¿no? De tratar de convencernos de que en realidad nosotros podemos ser felices bajo el dominio de la anglósfera. Que esto no es nuevo, no es que lo inventó Milei. Acuérdense, ya cuando entraron las tropas británicas en 1806, había gente que le tiraba aceite y gente que le tiraba rosas. O sea, digo, no es que esto es nuevo en la historia argentina, siempre hubo dos bandos. El tema es que yo no caracterizaría, o sea, yo no soy crítico de la gente en cuanto a lo que votó, yendo al punto electoral. Obviamente. Creo que la gente votó apostando a una estabilidad, porque desgraciadamente del lado de la oposición no hay un mensaje claro de la oposición mayoritaria, vamos a decirlo, incluso de la oposición parlamentaria, no hay un mensaje claro. Y vos fíjate lo que pasó en Catamarca. En Catamarca gana supuestamente el justicialismo, que automáticamente después de ganar el gobernador dice rompan con el bloque justicialista, peronista, como ustedes quieran caracterizar, y armen un monobloque y favorezcan a Milei. Lo mismo han hecho otros gobernadores. Entonces, ¿qué quiero decir? Y acá es donde exalto el nacionalismo. El nacionalismo lo que tiene es una coherencia histórica. O sea, nosotros no es que en la época pre-Milei éramos termos de Cristina o éramos termos de Macri. Siempre fuimos una oposición crítica, porque lo que veíamos mal lo criticábamos. Es decir, el agua a Mecorot no se la entregó Milei, se la entregó Guado de Pedro durante el mandato de Alberto Fernández. Esta cuestión, de la cual se grabó un video donde se le da a los israelíes un montón de derechos sociales, previsionales, laborales, que es un convenio que se firmó en la época de Macri, se termina de asentar por una ley que sancionaron a expensas de Massa y de Rodríguez Sá. Entonces digo, cuando nosotros vemos, a veces uno pregunta, che, estamos en esta trinchera, ¿quiénes son los nuestros?
Porque aunque parezca que llevan el uniforme de los nuestros, no son los nuestros. Entonces, hoy más que nunca, para terminar de enfrentar a la entrega, tenemos que definir quiénes son los nuestros. Porque hay gente que dice, yo estoy en contra de Milei, sí, pero en los hechos yo no lo veo. Por ejemplo, a veces yo lo escucho a Pichetto y Pichetto te dice, no, está bien, hay que ir contra los chinos. Perfecto, yo acompaño, me parece muy bien, es una política de contención contra la invasión de productos chinos, efectivamente están destruyendo la industria nacional. Ahora, esto se produjo gracias a la ley Bases. ¿Y quién fue uno de los que le dio el poder a Milei con la ley Bases? El bloque de Pichetto. Entonces, muchachos, pongámonos de acuerdo. Yo lo único que pido quizás sea lo más difícil de pedir en política, coherencia. No podemos cambiar de bando según el enemigo. O sea, para mí el problema no es Estados Unidos o China. Para mí el problema es Estados Unidos y China. Creo que en ese sentido, como para cerrar, caracterizando lo que dije, que para mí Milei en definitiva, que es un traidor a la patria, la hermana lo mismo y el gabinete lo mismo, no, para mí deberían ser juzgados por eso y no hay mucho más para agregar. Sí digo que tendríamos que plantearnos como proyecto justamente modelo argentino para el proyecto nacional, plantearnos qué patria queremos. O sea, porque no podemos estar oscilando entre la socialdemocracia vende patria o el liberalismo vende patria y en el medio pasan los años, envejecemos, cada vez somos menos porque la tasa de natalidad está derrumbada, cada vez estamos más controlados y cuando querramos recuperarnos, nos vamos a enterar que somos muy viejos y que somos muy pocos. Y entonces van a venir los chinos, los yanquis y van a decir, bueno, listo, llegó el momento de repartirnos la Argentina, tenemos espacio de sobra, unos para acá, los otros para allá, y los argentinos desaparecemos. Es preocupante. Sí, claro, es muy cierto. Además, lo decís con mucha claridad en cuanto... ¿Cuál es el tema? ¿Estar con Estados Unidos, estar con China? Ambos son un problema. Me animo a decir que, además, el problema somos nosotros, que no tenemos lo que estás planteando, una dirigencia clara y, sobre todo, coherente en su conducta y en sus discursos. Porque decir A y votar B, hay una confrontación inaceptable. Sin embargo, eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que muchas veces te dicen que la política tiene que tener grises. Y yo lo acepto eso. Sí, Ojo, bueno, a ver, yo entiendo, pero ese maquiavelismo debería operar en favor de los intereses superiores de la Argentina. Entonces Claro. yo sería, a ver, ¿quieren ser maquiavelos? Juguemos como la India, potencia regional. La India está en los BRICS, pero a su vez es aliada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la India está en los BRICS, pero tiene un gran problema territorial con China. Entonces se enfrenta a los chinos y para eso usa Estados Unidos. Pero a su vez está en los BRICS. ¿Por qué? Porque necesita la tecnología rusa, porque necesita ciertas cosas de China, porque se tiran tiros pero después se sientan a dialogar. Bueno, son dos culturas milenarias, evidentemente. Y la Argentina tiene que tener esa viveza. Nosotros a veces pecamos de una adolescencia política de decir, no, esto tiene que ser así como si fuera blanco-negro. Y en el mundo multipolar que vivimos, no hay blanco y negro. Nadie es bueno ni nadie es malo. Putin no es un héroe ni tampoco es un demonio. Y Trump no es un demonio ni tampoco es un héroe. Son dirigentes de sus patrias. Y evidentemente, si yo estuviera del lado de ellos, a ver, si yo fuera estadounidense, probablemente muchas cosas que hace Trump diría están bien. Y si yo fuera ruso diría, y muchas cosas que hace Putin están bien. Claro. Incluso si fuera chino me preguntaría, ¿cuándo China conoció la democracia? Nunca. O sea, le van a pedir democracia a un pueblo que no conoce pasaron del emperador a Mao y de Mao al partido. Nunca conocieron la democracia. Entonces no le podemos pedir a pueblos que nunca tuvieron esa historia decir, no, muchachos, piensen como la democracia ateniense, piensen en Pericles, piensen en la República. No les interesa porque no conocen eso. No metamos valores greco-romanos en pueblos que no son greco-romanos. Es tan sencillo como eso. Sí, sí. Me parece importante esto, ¿no? La cuestión de que este bipartidismo, si se quiere, o estas bicoaliciones que se han conformado a lo largo del tiempo, del regreso a la democracia para acá, porque lo podemos meter al PJ, al UCR, después kirchnerismo, macrismo, ahora mileísmo, no mileísmo, terminan llevándose por la ideología y no justamente por la cuestión de la defensa del interés nacional. La izquierda progre, aliándose incondicionalmente a China, permitiendo la instalación de bases militares, también la importación de productos que se queden con áreas estratégicas como son el transporte y la energía, y bueno, el liberalismo históricamente subordinándose de una manera total hacia Estados Unidos. Lo que no hay es lo que mencionas vos, haciendo referencia a la India,
es esta cierta autonomía estratégica que claramente se construye, porque el poder de una nación hay que construirlo. Y uno no ve en la dirigencia eso, esta conciencia nacional, ni tampoco esto, ¿no? El posicionamiento geopolítico que tiene que tener la Argentina y la cuestión de la economía, hacia dónde va a estar orientada la economía. Quizás a mí también me sucede, a Eduardo también, como a vos, de que uno coincide cosas con uno y después termina diciendo, pero mira lo que dice, o con el otro lo mismo, que dice, che, qué bueno, no, pero después termina con otra cosa, y no hay un objetivo claro en qué es lo que tiene que hacer Argentina. Creo que esta discusión que estás planteando vos sobre si los BRICS sí, sobre los BRICS no, la relación que tiene que tener Argentina con Estados Unidos, es lo que va a definir el futuro de lo que haga la Argentina, y sobre todo el movimiento nacional, el espacio nacional, el patriotismo, el nacionalismo, que no veo que se trabaje y se caen como en o sos pro chino o sos pro yanqui, cuando lo que hay que defender es justamente a la Argentina. Y me parece válida esta discusión que hay que darla a la cuestión de los BRICS o de la asociación estratégica que tiene que tener Argentina o no con Estados Unidos o con China, que hoy son sin lugar a dudas las dos potencias que de alguna manera se disputan el mercado del resto de las naciones. Hace muchos años vengo sosteniendo que lamentablemente nosotros vamos a asistir a una guerra nuclear controlada. Y esa guerra se va a producir en parte como experimento y en parte como un proyecto para solucionar problemas de esa región. Se va a producir entre Pakistán y la India. Uno diría, ¿y qué tiene que ver todo eso? Bueno, porque no solo hay una cuestión básica religiosa, sino también territorial y además intereses que representan otras presiones externas. En este caso, sabemos, están rodeados de intereses externos que los van a llevar a ese punto, porque Occidente, las potencias que están de manera permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debería modificarse, entre paréntesis, sin duda, los van a llevar a esa confrontación, porque necesitan ellos saber hasta dónde es posible tener una guerra nuclear controlada. Y lamentablemente esa situación de llegar a producirse y tener un resultado en cuanto a la tecnología armamentista va a permitir que se produzca en otros lugares del mundo. Entonces eso es gravísimo, porque vamos a estar a expensas de lo que puedan decidir las grandes potencias. El problema no solamente es eso, la pérdida de vidas, etcétera, sino cómo sigue después. Claro, es que cuando se lanza la primera es incontrolable. Allí está el problema. Supongamos que se produce algo así, pero es mínimo, controlado, etcétera. ¿Podrán las grandes potencias sostener la posición? Porque una cosa es atacar, destruir, tomar un punto, etcétera, pero después sostener la posición es otra cosa. Ahora, la República Argentina, en vista a todo ese panorama, que no es ajeno, es público, todo el mundo conoce lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Tenemos acaso nosotros una línea que ha sido siempre la misma en defensa de la nación, o la Cancillería Argentina se dedica a otra cosa? Ese es el punto clave, diría yo. Creo que ahí tenés Bueno, ese es el gran crimen del gobierno o del régimen o de la gerencia de Milei, pongamos las tres etiquetas. Hubo una sola cuestión coherente en Cancillería desde el año 83 a la fecha, que era el norte de la causa Malvinas. Innegociable. O sea, por lo menos nuestros diplomáticos sabían perfectamente que Malvinas era innegociable. O sea, vos no podías cuestionar la posición argentina, ni debilitarla, ni hacer ninguna pavada. El problema con Milei es que la posición argentina ha quedado muy debilitada. Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto? Porque a veces me lo han dicho. ¿Cuál es el conflicto que genera para la Argentina, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela? Lo que pasa en Venezuela es que a la Argentina le genera una contradicción. Porque si nosotros aceptamos la vulneración del derecho internacional, nosotros nos pegamos un tiro en el pie, porque la Argentina hoy por hoy basa su reclamo en el derecho internacional. Si nosotros aceptamos de pronto que ese derecho internacional desaparezca o sea vulnerado, perdemos posición. Lo mismo con el conflicto con Groenlandia. Porque es muy interesante el caso de Groenlandia,
Porque Estados Unidos en realidad nunca reclamó soberanía. Ellos lo que hicieron fue intentar comprar Groenlandia, muchas veces. Cuando yo intento comprar algo es que estoy reconociendo que el otro es propietario. Entonces no es Malvinas, porque nosotros en Malvinas siempre dijimos, no, es una posición histórica y nosotros somos los verdaderos dueños y hay una usurpación inglesa. Si la Argentina avala la compra de Estados Unidos, bueno, en realidad está diciendo, bueno, entonces avalamos que un territorio sea por la fuerza. Si avalamos que sea por la fuerza, los ingleses dicen, nosotros somos más fuertes. Chicos, perfecto, hagan lo siguiente, cuando tengan fuerza nos peleamos de vuelta. Mientras tanto, las Malvinas son inglesas. Por eso es tan delicado este equilibrio, que a veces es difícil de que en esta cuestión del día a día, del Boca River, se entienda, que es mucho más sutil la posición de Argentina. Nosotros lo que hablamos muchas veces del nacionalismo es esto, o sea, la Argentina tiene que saber leer las líneas de los tiempos y que cada acción genera una reacción. Por eso Perón, muy sabiamente, mantuvo la neutralidad que volvió loco a Estados Unidos. Entonces, es más, mira, el otro día hay un compañero que vos seguramente lo conocés, Cristian, Pablo Garelo, de Santa Fe, que rescató un pequeño fragmento de una carta que le mandaba el presidente de Estados Unidos de la década del 40, no me acuerdo, Roosevelt a Churchill, que decía, che, Churchill, mira, si vos querés negociar con Argentina, negociá, pero deciles que la corten con este tema de la neutralidad, que, a ver, que le declaren la guerra al eje. Y Argentina dijo, no, la verdad que no tengo ganas, no me place, o le voy a declarar la guerra, sigo haciendo negocios, veremos quién gana, punto, neutralidad. Cuando la Argentina se sale de la neutralidad, cada vez que sale de la neutralidad termina cometiendo un error y termina en una especie de caos, digamos, diplomático y también una contrariedad, porque nuestra esencia es justamente esa. Digo, ustedes fíjense que la doctrina Drago, que es la neutralidad, digamos, y la defensa de la soberanía por excelencia, el ministro Drago no era peronista, era un funcionario del año 1902, era un hombre que era de la generación del 80, o sea que aún los liberales clásicos entendían muy bien que la defensa de la soberanía era elemental. Eso que estoy diciendo, que parece una anécdota, fue uno de los grandes triunfos de Rosas. Si Rosas no hubiera gobernado esos 17 años y hubiese puesto con hierro y con fuego la noción de que la Argentina es una nación, los liberales hubieran hecho otra cosa. Por eso hablamos del segundo estado, que es muy importante, porque el triunfo de Rosas es aún en la derrota de Caseros, porque Rosas, está bien, pierde una batalla, pero ganó la guerra, la Argentina no desaparece. Perón, en el siglo XX, tiene un segundo gran triunfo. Perfecto, podemos llegar a tener retrocesos como ahora con Milei, pero la conciencia de la justicia social es algo que en la mente de la gente siempre resurge. Lo que nosotros tenemos que lograr en este siglo XXI es la última instancia de conciencia, la conciencia de patria, la soberanía, el nacionalismo, la identidad nacional no se puede discutir. No queremos ser yanquis, no queremos ser chinos. Esa es nuestra batalla y ese es nuestro triunfo. Entonces, aún ganando elecciones o perdiéndolas, tenemos que ir llevando eso, porque eso se está metiendo en el ADN de la gente, por una cuestión muy simple, por los gobiernos cipayos. Milei está instalando el nacionalismo en el pueblo argentino, porque su cipayés es tan evidente que hasta gente de izquierda empieza a decir, y la verdad, no podemos seguir así. Entonces empiezan a dejar de cantar la Internacional y empiezan a cantar el himno. Empiezan a alargar el trapo rojo y agarran la bandera nacional. Dejan las banderas multicolores y agarran la azul y blanca. Ese es nuestro triunfo y eso es lo que tenemos que profundizar. Que, por supuesto, si la providencia lo permite, eso algún día se encarnará en un gobierno. Pero mientras tanto, esta batalla cultural de la que hablabas vos, justamente, Cristian, y de la fe, es lo fundamental. Tenemos que defender al ser nacional, que está subyacente, no está muerto, no es una antigüedad. Es justamente la esencia nuestra. A ver, insisto, año 43, año 42... la Argentina estaba en la disyuntiva, si éramos del eje, si éramos de los aliados, si éramos de dónde. Bueno, el GO dijo, listo muchachos, venimos por acá. No vamos a volver a hacer el GO, pero sí vamos a hacer una conciencia nacional nueva a través de un movimiento político, porque en ese momento era de una forma y ahora es de otra. Es lo que decía Perón, tenemos que persuadir. La persuasión supera al mando militar. Como algunos dicen, no, el nacionalismo tiene que ser una especie de
tropa de élite, digamos, que Claro, esté todo no. el día. No, muchachos, No somos pasa, seres claro. humanos. A ver, no somos perfectos. No podemos estar pretendiendo que la gente desfile en la 9 de julio a paso de ganso. Eso es una tontería. Somos un pueblo. Está bien, lo que tenemos que lograr es que la gente coma, que la gente piense, que la gente se eduque y que la gente todos los días elija ser argentino. Eso es lo que tenemos que lograr. Sí, Que todos los días fundamental. diga, qué orgullo que es ser argentino. Es fundamental. También hay que tener en cuenta el aparato de propaganda fabuloso que tiene el camarada presidente en este momento. Porque, Tovarich. claro, porque eso influye de una manera condicionante en la población. No voy a decir que es determinante, porque todo el mundo tiene la posibilidad de informarse si quiere, pero sí condiciona de una manera que presiona mucho a la sociedad. Eso no puede ser dejado de lado. Muchas veces dicen, mirá, fulano, que en la escuela tal o la provincia tal están adoctrinando y que yo no sé cuánto. Digo, mirá, desde la Constitución de 1819 están adoctrinando a los liberales. Entonces, no sé de qué de adoctrinamiento hablan. La 1420, la Ley de Educación 1420, quizás sea uno de los logros con los mayores errores también, porque en este país se reemplazó la cruz por un escudo y la Biblia por un código. Entonces, cuando no se complementa como es la realidad, porque el hombre es su carne y su espíritu, entonces, si no se complementa, estamos andando tuertos. Y el adoctrinamiento liberal, que trae aparejado la extranjerización permanente, que termina con perder la patria. Obvio. Entonces, si no se avanza por un camino correcto, bueno, estamos como hoy. Sin duda. Y tenemos al camarada presidente con una forma de vida muy particular. No vamos a hablar de su peinado porque van a creer que es por envidia. No. De eso no vamos a decir en nada. mi caso no puedo decir nada. Yo tampoco, ¿viste? Estamos... Pero bueno, entonces, esas situaciones. La vez pasada estaba conversando con un padre de familia, un tipo bien y todo. Dice, bueno, pero mal que mal, mirá la estabilidad que se ha logrado. ¿Estabilidad de quién? De tu familia, porque andas bien con tu esposa, se quieren, etcétera. ¿Qué otra estabilidad me estás hablando? Hoy, la inflación es mayor que la que tenía Cristina en su peor momento. Entonces, ¿de qué me están hablando? Aparejado a eso, tenemos que ver que todo aquello que se había brindado, luego, bueno, se fue perdiendo con la intervención de una serie de medidas muy cuestionadas y en parte apoyadas por quienes hoy también las critican. Entonces, tenemos esa confrontación. El problema cultural es, como decías, Cristian, al principio, no es solamente una cuestión de estar con este o con aquel, sino que es esa conjunción de hombre y espíritu, porque es algo conjunto, y si no se hace hincapié en continuar con nuestras tradiciones, vamos a tener mayores problemas que los de hoy. Así que, es decir, el nacionalismo creo que hay que comprenderlo desde ese aspecto. Sí. No de otros aspectos históricos que no tienen que ver con nosotros. No se llama lo que no se conoce, ¿no? Buenas tardes a la mesa. Le quería hacer una consulta Bienvenido, a César, Bienvenido. al periodista Iván Barthelemy. Bueno, ¿quién no conoce a César y al padre, no? Yo quería saber qué opinión te merece. Tu padre decía, y no sé si vos también, que los monteneros eran unos payasos, unos mamarrachos. ¿Qué opinión te merece que el actual es comunero de la comuna número 3, que hace 2 años que no va a trabajar, y bueno, y Lucía Montenegro, que es por segunda vez legisladora? Esa gente que es mamarracho es parte del gobierno, a eso es lo que voy, la pregunta. Mira, nosotros, a ver, yo no recuerdo si mi padre dijo eso, la verdad no lo tengo registrado. Igual son unos mamarrachos, lo digo yo como No, periodista. está bien, sí, te entiendo. No, mira, yo la verdad que no tengo para criticar en lo particular. Obviamente tenemos diferencias No, políticas. payaso, dijo tu papá. Son unos payasos. Mira, yo en lo particular, con respecto a la familia Montenegro, no tengo ninguna opinión. O sea, evidentemente tuve mis diferencias con ellos, son públicas, los conozco. Entiendo, no comparto el rumbo político. Recordémoslo para la gente que no sepa, que fue quien lo llevó a Javier Milei como diputado de la legislatura, junto con Bonacci, ¿no? Pero el representante del Partido UNITE era Agustín Montenegro, ¿no? Sí, o sea, lo Bonacci,
Bueno, buenos muchachos, que eran 5, que en el 2019, cuando Esper fue Exacto. candidato a presidente, entre 5 se repartieron un palo verde de la campaña también, ¿no? Hay que decirlo eso, ¿no? Mirá, el caso- entre 5, ¿eh? Mirá, era entre 5, uno Montenegro, el otro Bonacci, puedo decir. No, y en, Bueno, en ese momento soy vos sabés periodista que de investigación y por estoy dando eso- con datos. Por eso no, y vos sabés que en su momento, mira, incluso nosotros con lo que fue en su momento la estructura de Bonacci, nosotros cortamos todo vínculo en el 2018. Carey la financiera, para más datos si querés también. Mira. En su momento nosotros cortamos todo vínculo porque inclusive habíamos llegado a hablar en su momento para la campaña del 2019 de algún acuerdo electoral, que eso fue incluso se difundió una foto que la difundió Bonacci, Después él empezó a hablar con el tema de Olmedo, después saltó con Esper. Bueno, nosotros ahí cortamos, nosotros siempre seguimos con nuestro propio camino. A ver, si vos me preguntás en el caso de los Montenegro a nivel político, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Obviamente no comparto el camino, para nada. Yo recuerdo, sí, y por eso tengo un recuerdo muy... Si vos querés, se me mezclan sensaciones, Sí. porque cuando empieza Antonio con el partido, él empieza con una camioneta pidiendo por la liberación del coronel Sengeldim. Sí. Año 98, 99. Incluso hubo un famoso encuentro, creo que el año 2003, en Comunicaciones, en la cancha de Comunicaciones, donde estaba Breido Beid, etcétera, y había Gustavo, una línea sí. nacional. Bueno, esa línea nacional evidentemente no la representa Milei. Ahora, como yo hace muchos años que no los veo, no te voy a decir ni una cosa, porque la verdad siempre en política, viste, para criticar hay tiempo, es fácil criticar desde el caliente. Yo en lo personal creo que soy muy claro con lo que pienso, no compartiría jamás un espacio con los libertarios. Ya en el 2021 nosotros sabíamos lo que era Milei. En el 2023, cuando tuve el honor de ser precandidato a presidente por el partido, por el Frente Patriota Federal, nuestro partido histórico, yo ya dije, Milei es un vendehumo. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que la diferencia es manifiesta. No podemos saltar, desde mi punto de vista, de una figura como Seineldin a una figura como Milei. Claro. A partir de ahí, huelgan las palabras. Después las consideraciones personales sobre cada personaje, bueno, eso ya está claro. Pero yo creo que a una persona la definen más sus acciones que lo que yo pueda decir o dejar de decir. Por eso podemos ver a la diputada Lucía Montenegro que va a la estación de Plaza Miserere a sacarse No, fotos. pero tampoco es un programa para hablar de Lucía Montenegro, que a nadie le interesa. No, pero es una diputada Me parece libertaria. más- pero me parece más importante hablar de la Patagonia y de Lucía Montenegro, que lo que están escuchando le chupa un huevo. Bueno, todo le chupa un huevo, porque no aman tampoco. Pero no era un ¿Y cuál programa es? tampoco para Si hablar no hay de un Lucía proyecto- Montenegro. No hay un proyecto O también. sea, el programa estaba pero establecido para hablar de solo oficialismo, geopolítica. La gente tiene que conocer que Está son bien, unos mamarrachos pero si ya impresentables, conoce la gente tanto en la a- legisladora como comunero. Ya conoce la gente. ¿Vos sos la ciudad autónoma de Buenos Aires? La gente sí. O sea, la hace gente, 2 años que Agustín Montenegro no se presenta a trabajar. Está bien, Y pero a Y mí el presidente el lo caso sabe. Además, particular tiene me importa denuncia por abuso poco. sexual. Me importa Y poco Milei nada lo sabe. los casos particulares, porque Bueno, esto quedamos pone- para. Si pasamos por el Pero- costado no importa este y Está este bien, no, pero es la como- conversación no Esto- venía, perdón, pero la conversación no venía a hacer acusaciones No, pero esa personales gente- de esa gente gente que está- aclaro que gente que ni conozco, Pero es oficialismo, está, Cristian. está bien, pero no me interesa ese oficialismo oposición. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de geopolítica, Está bien. del nacionalismo. Quedamos en hablar de la cuestión de la Patagonia, que es más interesante que la vida de Montenegro, Sí. de no sé quién más, o de Bonacci, que me interesa poco y Pero- nada, y perdemos Pero tiempo es hablando de impor- esas pero es importante, estupideces. no, tiempo hay, no No, importa, pero es importante para está entender que la bien. gente sepa también, ¿no? Mira, en definitiva lo que yo digo es lo siguiente, ¿cómo llega Milei al poder? Más que hablar de personas Por un puntuales, no, pero más que hablar de personas puntuales, ¿cómo llega? Llega con un entramado muy sucio. Obviemos los apellidos personales, pero tengamos presente que vos tenías en la estructura una persona como Spert, que estaba financiado por Fred Machado, o tenés personajes que después terminaban diciendo, no, yo puse porque yo puse plata. Ahí te voy a llevar para llevar al carril, como pide Cristian, para llevarlo al carril del campo nacional. Nosotros lo que tenemos que evitar siempre es la mamarrachería. Ahí está, no sale el término. Ser mamarrachos. Es decir, lo que nosotros tenemos que evitar es esta cuestión. Porque lo de Milei, uno dice, ¿cómo llega Milei al poder? Bueno, llega por múltiples formas de financiamiento muy poco claras. Me remito a las denuncias que ya hicieron quienes debían hacerla. A personajes que dicen una cosa y que quizás piensan otra. Entonces nosotros desde el nacionalismo lo que nosotros venimos planteando es lo siguiente: tratemos de ser coherentes, y ahí vuelvo a lo que decía al principio y ahí vuelvo al carril de que decía Cristian.
El nacionalismo tiene que ser coherente. A ver, toda persona que está en política tiene pasado. A mí que nadie me venga a decir que alguien que ha estado en política no ha estado en algún momento en un lado o en el otro, o como bien decía Cristian hace un rato, o Eduardo antes, todos hemos incluso tenido una evolución personal en nuestras ideas. ¿Por qué? Porque vos cuando a veces evolucionás en las ideas, terminás pensando de una forma y después con el paso del tiempo decís, tal vez esto lo corrijo un poco. El problema es cuando ese salto es cuántico, cuando de repente la política se convierte en pienso de acuerdo a lo que no yo pienso, sino de acuerdo a lo que me dicen que tengo que pensar. Entonces vos ves que una persona, como Massa, ¿no? Massa es una cosa, es otra, es según el observador. Es digamos, el sumum del político cuántico. Bueno, ese es el problema. El nacionalismo no puede ser eso. O sea, no puede estar en un lado y en el otro. Pragmático sí, claro. Cuántico no. Entonces, a eso me refiero y con eso te resumo mi pensamiento sobre los distintos personajes. Que viene a cuento por algo que mencionaba César al inicio. Es decir, la dirigencia argentina y aquellos que ocupan la función pública tienen que tener coherencia entre su pensamiento, su discurso y su acción. Claro. Porque este es el resultado de cómo está hoy la patria, precisamente por esos personajes, que tienen nombre y apellido, que son estos, aquellos, y que entre ellos se acusan. Sin dudas. Entonces, cuando uno ve este panorama, mucha gente ha decidido, no, mejor me quedo en casa, que voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque además el aparato de propaganda oculta a candidatos como César Biondini. Yo recuerdo perfectamente lo que fue el debate. Y todos hablaron de lo demás. Y César le había puesto la tapa a todos los que estaban allí presentes. Bueno, gracias. Entonces, pero es que no lo quizás la opinión mía es subjetiva, desde luego, no es objetiva. Tengo una convicción, una pertenencia, un sentimiento, y lo analizo desde esa óptica. Entonces, cuando uno ve, dice, no, bueno, no hay oposición. No, sí que la hay. Y hay presentaciones de las cuales uno puede coincidir o no. Pero aquí tenemos presente, lo está manifestando, alguien que ha sido candidato, que volverá a ser, y quizás con el tiempo también ocupe una posición relevante en la función pública. Y es a eso a lo que debemos tender. Sin lugar a duda. Y otro de los motivos de la invitación, hace pocos días también lo tuvimos a Martín Ayerbe, sí. Es porque en lo particular observo y veo que hay una afluencia de muchos jóvenes hacia esas posiciones, tanto como las de Martín sí. o las de César, o mismo Guillermo Moreno, sí. que ha explotado con la cuestión de los jóvenes. Entonces, no es que la juventud es libertaria, como bien planteás, hay un alejamiento de esas posiciones de muchos jóvenes que son progres a posiciones más nacionales. A veces hacen el salto abrupto. Sí, a veces no se sorprende, sí. Te sorprende las redes. Y la garrocha. Y me parece importante eso, o sea, transmitir el mensaje, dar lugar y voz a quienes por los grandes medios son ocultados, inclusive hasta de eso, como dice César, que se supone que están con el mismo uniforme y son amigos. De hecho, le ha pasado que en muchos de estos streams, conocidos de lo que hay ahora, no ha sido invitado. Pero bueno, me parece más importante también rescatar y hablar esto de lo que aconteció en estos últimos días con la cuestión de la Patagonia y que explotó en las redes sociales. ¿Qué opinión te merece sobre lo que está pasando, sobre la réplica de lo que hubo a eso, toda la cuestión de las distintas teorías, de que si son los mapuches, que si son los soldados israelíes? ¿Cómo lo ves vos? Y cómo pensás a la Patagonia en base a lo que hablamos todo anteriormente, ¿no? Que es un lugar geoestratégico en el mundo. Mira, es muy interesante porque apartamos de un análisis real. No es que estos incendios empezaron ahora, empezaron hace varios años. Lo que sí hay una mecánica en los incendios, que no es solamente destruir los bosques, sino destruir las casas. Justamente ayer un vecino de Chubut justamente va y le reclama a Nacho Torres, que se autoproclamó presidente de la Patagonia, y le dice, escúchame, mi casa fue destruida y ustedes me dijeron que me iban a ayudar y no me dieron nada. Entonces, a ver, lo que está pasando es que se está despoblando a la Patagonia. Algunos dicen, hay mapuches, otros dicen, hay israelíes. Lo primero y principal, lo que hay, es una ausencia de control. Porque aunque apareciese mañana Netanyahu con un bidón de nafta prendiéndole fuego a los arrayanes o al bolsón, si hubiera una estructura federal de seguridad,
lo detienen. El problema es que hay un montón de cuestiones que uno dice, supuestamente hay sistemas de seguridad que fallan. Entonces, la primera responsabilidad es naturalmente de los gobiernos. Arranquemos por ahí. Yendo a las teorías, bueno, que hay un grupo de mapuches extremistas que está operando, eso es real, está documentado. Ellos incluso utilizan pasos fronterizos que no son del todo conocidos entre Argentina y Chile, que han venido operando. Que inclusive es más, fueron detenidos más por el accionar preciso de carabineros de Chile que por las fuerzas federales argentinas. Que hay soldados israelíes que recorren la Patagonia todos los años, es real. Y es una cuestión que no es... A ver, acá hay una mezcla que te dicen, eso es antisemita. No, pará. Uno no está diciendo que estos incendios fueron culpables ellos, pero sí es indudable, y a las pruebas me remito, que hubo antecedentes donde sí hubo una intervención que está aprobada, que está documentada, especialmente en Chile. Que esa presencia está aprobada y está documentada no solamente es real. A ver, basta ir a ciertos lugares de turismo donde justamente han puesto carteles en hebreo para que los turistas israelíes se sientan cómodos, pues son un montón. Porque no veo carteles en portugués, o carteles en polaco, o no sé, o carteles en francés. Pero sí veo carteles en hebreo. O sea que esto es una realidad. Acá no hay ninguna teoría de la conspiración. Cuando a veces te hablan de lo que decía Teodoro Herz, es cierto, Teodoro Herz, en su libro El Estado Judío, 1898, libro pilar de la doctrina sionista, una doctrina política, lo que decía Teodoro Herz que ellos estaban eligiendo dónde iban a instalar el Estado Judío. Si lo iban a instalar en Palestina, lo dice así, Palestina, o en Argentina. Quiero hacer una disquisición. Cuando Herz hablaba de Argentina, no se refería a la Patagonia, porque en ese momento la Patagonia no era lo que es hoy. A ver, nadie sabía que había petróleo, nadie sabía muy bien las condiciones. Él hablaba de Entre Ríos. De hecho, las semillas de la colonización están en algunos pueblos que quedan, y te lo digo como hijo de entrerriana. Si vos vas a Basavilbaso, en Entre Ríos, o si vas a Moisesville, en Santa Fe, vas a ver eso. Pero a ver, era un proyecto que en ese momento se estaba gestando, que dijeron después nos vamos a Palestina. Punto, se terminó ahí. Pero eso estuvo, o sea, está en el sionismo. El sionismo, reitero, es una ideología política. Es como si hablamos, que ese es otro error común, del Islam extremo. Para mí, y desde mi punto de vista, y yo esto lo puedo discutir en cualquier foro, para mí el sionismo termina siendo como el Islam extremo. Son formas extremizadas que se disfrazan de religión con fines políticos. Realmente, echarle la culpa al colectivo judío mundial de los crímenes de Israel es un crimen en sí mismo. Claro, porque los está haciendo responsables de la masacre de Gaza. Claro. A ver, ¿qué tiene que ver el pobre tipo que vive en Villa Crespo con lo que están haciendo en Gaza? No le puedes echar la culpa. O sea, a ver, no es que hay una culpa per se. De la misma forma que no puedes decir a un católico, che, mira, vos la verdad que sos responsable, no sé, de las cruzadas y de las muertes que hubo en las cruzadas, flaco. ¿Qué tengo que ver yo? O sea, no me hinchen. ¿Qué pasa en la Patagonia? Es mucho más sencillo y mucho más brutal. Es tierra entregada por los gobiernos. Y esto es muy grave. Y lo que se está haciendo, se está intentando despoblar a la Patagonia. Se está intentando retirar a los argentinos de esa zona. Se está destruyendo sus casas, se está destruyendo sus proyectos de vida. Alguien está actuando, sean mapuches, israelíes, no sé, vecinos enojados, no sé quién es. Quizás algún financista inglés. Financistas, lo que sí sabemos es que causalmente, hace 2 semanas, 3 semanas, Adorni dijo, ¿saben qué? ¿Vieron esa ley que impedía que se compren tierras quemadas? Ajá. Bueno, ahora la vamos a derogar. O casualmente se destruyen 21.000 hectáreas bajo el fuego. Entonces, a ver, en política no hay casualidades. Seamos muy claros. Entonces, a ver, negar que existe un grupo extremista mapuche es ridículo porque está totalmente probado, de hecho ha habido gente presa. Negar que hay israelíes en la Patagonia también es estúpido porque existen, los hay. No digo que sean todos gente que ande con un fósforo en la mano, pero digo que hay gente que está. Que es muy raro que un ejército extranjero mande tantos miles de tipos por año a un lugar a hacer ¿qué? A relajarse. ¿Qué somos de repente? ¿Una playa simpática para ellos? A ver, permítanme dudar. Claro, permítame dudar. Y es lo que le sucede al común del argentino y a todos los que se estuvieron expresando en las redes sociales estos días, que tienen derecho a desconfiar de, como decís vos, tenemos un lugar
que encima demográficamente es el menos poblado de América, la Patagonia. Tal cual. Así los distintos estudios lo comprueban y lo demuestran. Había un mapita, ahora no me acuerdo de cuál era la consultora o el que hacía ese estudio, de que enfocaba con luces, ¿no?, los lugares más poblados, y el más apagado era justamente la Patagonia. Es la más Entonces, despoblada, el argentino tiene derecho a desconfiar y no merece tampoco ser perseguido ideológicamente como ha sucedido en estos días, porque ha pasado otro fenómeno. Se puso el foco en los que desconfiaban, ¿no?, alertando sobre la cuestión de los incendios en la Patagonia, y no en los incendios de la Patagonia en sí, y la responsabilidad de la clase política, como bien mencionaba, porque sucede esto, que ahora justamente una organización política como es la DAIA, que dice que prima por la diversidad, por el diálogo interreligioso, se ha conformado, y yo me pregunto, como una nueva policía del pensamiento. O sea, una banalización del antisemitismo, donde el que es crítico o disiente con lo que está pasando en la Patagonia o con lo que está pasando en Medio Oriente, con la cuestión de Israel, directamente es antisemita. Es que eso ahí no puede suceder, eso no puede además, suceder de ninguna eso manera. Además, porque se han apropiado de un término que no les pertenece. Además, porque los actual... palestinos son semitas también, y ya termino, y quiero terminar con esto. Salimos del INADI, que perseguía ideológicamente al que criticara al progresismo o al feminismo, y ahora esa institución de policía del pensamiento lo ejerce la DAIA, y esto no puede ser, porque después suceden cosas. Acá tengo 2 tweets que me parecen importantes marcar, uno de Feynman, que fue de hoy, y otro de Diego Recalde, gente que tiene descendencia judía o que se autoproclama judía, con expresiones totalmente anticatólicas, expresiones que evocan épocas de pureza racial, como lo que vamos a ver del tuit de Feynman, que eso también genera estas expresiones de que la DAIA critica. O lo que sucede con Ahmed, por ejemplo, que dice que primero es judía, segundo sionista y por último argentina. Entonces, es preocupante. Argentina necesita argentinos que defiendan el interés nacional, que defiendan a la Argentina, patriotas, y no, ni Ahmed Chet, que dice que es sionista, ni Miriam Bregman, que no canta el himno y levanta la bandera de Palestina. Entonces los argentinos merecen políticos que representen a la Argentina, porque no queremos en Argentina ni la ley de la Sharia, ni la ley de la DAIA. O sea, los argentinos somos siervos solamente de Dios, y a la única ley que estamos sometidas es a la ley argentina y a la Constitución Nacional, que es lo que debe prevalecer. Y eso no parecía estar sucediendo. Y seguramente por estas expresiones, como le pasó a Ufedable, venga la DAIA con el comando Elstein, ¿no es cierto? Y me manden a trabajo forzado 11 hasta que diga, perdón, Lord Elstein, perdón, Lord Creo que Elstein. algo muy importante, Cristian. Creo que lo que vos decís es cierto. En primer término, a ver, cuando uno dice que pudo haber sido, como dijo Feudale, pudo haber sido israelíes, todo hecho que eran italianos, que eran portugueses, que eran australianos, o sea, me parece que eso ya está diciendo otra cosa. Por el otro lado, a ver, evidentemente estamos hablando esencialmente de una cuestión inmobiliaria. Entonces, y lo que estamos hablando, y esto lo quiero dejar muy claro, el gran responsable de esta situación es el Estado Nacional, el gran responsable de esta situación son los gobiernos nacionales. A ver, no estaríamos especulando quién es o quién no es si la justicia funcionase y agarrasen a alguien. Hasta ahora los únicos que atraparon fue a 2 cordobeses que estaban haciendo un asado frente a un lago y que los metieron preso porque los tipos los vieron. Ahora, esto es una cuestión ridícula. A ver, lo que nosotros queremos saber, y yo lo puse con mucha claridad, para no especular, porque yo, digamos, tengo la conciencia incluso como abogado, que uno no tiene que especular. Yo estoy diciendo, a ver, ¿fueron unos o fueron los otros? Porque no lo sé. ¿Por qué no hablan con los vecinos? Que eso, fíjate que hasta una figura, si vos querés, que está en las antípodas de ciertos pensamientos, como Maslatón, en Twitter dijo, tiene razón César. ¿Por qué no hablan con los vecinos de la Patagonia y dicen, che? Porque, a ver, uno me dice, ¿estás especulando? No, porque el vecino, yo voy a la cuadra y le pregunto, che, ¿dónde está? ¿Dónde venden la droga? Acá. Entonces el vecino te puede decir, che, muchachos, ustedes que están acá, que viven acá, ¿qué movimientos raros ven? Te lo van a decir. Exacto. Quizás, a ver, unos piensan una cosa y otra, pero sacás una conclusión. Saben. Alguien es. Exacto. O sea, digo, los bidones no se encienden solos, sino que estamos pensando en los duendes. Digo, tercera hipótesis, los duendes.
los duendes del Bolsón. Porque entonces ya no sé cuál sería la hipótesis. Digo, si no es uno, no es el otro, perfecto. Entonces son los duendes. Entonces tenemos que estar hablando de un hecho sobrenatural, lo cual, bueno, ya nos excede. A lo que yo voy, y siendo concreto, es la responsabilidad última es del Estado argentino, que tiene que dar una respuesta urgente. Sí. Cuando dicen, ¿son los mapuches? Bueno, yo quiero ver dónde surge eso. Cuando alguien dice, ¿son los israelíes? Perfecto, muéstreme una prueba. Y entonces nos dejamos de especular. Entonces ya terminamos con este ida y vuelta. Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, que la Patagonia la están destruyendo, la están despoblando, están destruyendo los hogares de miles de argentinos y están quitándonos soberanía sobre un territorio estratégico y lo están extranjerizando a través de la compra de magnates que vienen con fondos inconfesables a comprar parte de nuestro territorio. Eso es la realidad y eso es lo que tenemos que combatir, más allá del origen del fuego. Le agregaría a esto la falta del correcto funcionamiento de las instituciones republicanas, porque como bien decís, el servicio de justicia tendría que tener un rápido y efectivo pronunciamiento respecto a cómo están las investigaciones. En fin, querida audiencia, como todo, se nos va el tiempo, necesitamos 2 horas más para seguir con esto y muchos otros temas, pero el programa de hoy ha sido estupendo, porque nuestro invitado César Biondini se ha expresado con absoluta claridad y con un lenguaje que llega al común de la gente. De manera que todos podemos reflexionar en un sentido positivo, tratar de salir adelante, no yendo por una opción, sino yendo por una verdadera elección de aquellos que son los mejores. Gracias, César Biondini, por estar aquí y estás permanentemente invitado. Tenés que volver porque hay muchas otras cosas por las que hablar. Gracias, Eduardo, gracias, Cristian, gracias, compañero. Bueno, gracias a todos, gracias al stream por la oportunidad y bueno, acá siempre a disposición. Muchas gracias y muy reconocido a todos por esta oportunidad. Gracias. Querida audiencia, hemos tenido hoy también la presencia estelar del director ejecutivo de la emisora, haciendo preguntas punzantes que provocaron un cierto desentendimiento momentáneo, pero eso pone de manifiesto que aquí es como una mesa de café. Uno llega, habla y expone entre amigos. Y vamos avanzando en procura de mejores tiempos para nosotros y desde luego para ustedes también. Querida audiencia, nos encontramos nuevamente la semana próxima, lógicamente aquí, a la hora señalada, por Stream Blast. Gracias.